poner las dudas que tengan sobre cualquier tema, de pronto algo que ustedes estuvieron leyendo y de pronto no tienen la claridad, o simplemente lo que dimos las clases anteriores, las últimas clases, que le haya suscitado alguna duda después de revisar sus apuntes. Entonces quedo a la espera de lo que ustedes me digan. Alison me dice que no me escuchan, el resto me escucha. Sí, doctora. Sí, lo escuchamos. Bueno, Sí, entonces, si tienen alguna pregunta, duda, algo que quiera que digamos que tratemos en este espacio, creo que es pertinente pues hacerlo en este momento. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, pensé que iban a tener más dudas. Pues Profe. entonces, bueno, ahora sí, eso me gusta que me pregunten. Dígame. No, lo que pasa es que usted sabe que en los videos de nosotros, de las escuelas, nosotros tocamos muchísimos aspectos. No sé si usted nos da unos tópicos a resaltar de cada video, o sea, que tengamos que fijarnos en cada video, además de lo que ya nos dio el mismo día que socializamos los videos. Lo que pasa es que ustedes dentro de los tópicos te tocan los postulados de cada una de las escuelas. Entonces, básicamente yo puedo preguntar dentro de esos videos, o sea, yo me voy a remitir a los videos, yo no voy a salirme de los videos. Preguntarles, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, no sé, de la Escuela de la Libre Investigación Científica, mencióneme 3 características de la Escuela de la Libre Investigación Científica. Ya, de pronto no voy a ser como tan tan específica como digan, mencióname que dijo, no sé, François Jenny en su libro tal, no, sino preguntas muy generales, pero obviamente enfocadas al contenido que desarrollaron en los videos. Características de la Escuela Libre de Investigación Científica, dime cuáles son los 4 postulados o los 4 estados de la escuela ecológica, no sé, Y lo mismo con el mencióneme. taller de fuentes, sí. En el taller de fuentes, lo mismo como así. O sea, no va a preguntar solamente lo esencial, lo que No, socializamos. voy a preguntar el taller, lo que socializamos en clase, sí, exacto. Te puedo preguntar cuáles fueron las fuentes antes de la Constitución del 91. Puede ser una pregunta. ¿Cierto? Entonces, tú me vas a responder, pues obviamente lo que aparece en el texto, ¿cierto? Y que posteriormente socializamos en clase, ¿sí? O sea, yo no voy a preguntar algo que pues que no hayamos dado en clase, todo lo que hemos desarrollado en clase. Los videos los dimos en clase, los talleres, todos los talleres los hemos socializado, todas las sentencias las hemos socializado, los contenidos los hemos socializado, hemos colocado ejemplos, todo lo que hemos dado en clase. No me voy a salir pues de la temática que hayamos desarrollado en clase. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Profesora, yo tengo una pregunta. Es Dígame. sobre la doctrina probable. Sí, dígame. Cuando estábamos socializando la sentencia, pues usted fue la que estaba comentando sobre cuál era la parte de la sentencia que se resultaba obligatoria y era la ratio En la decidendi. doctrina probable. Sí, señora. Entonces, para ver si No, me puede... en la doctrina, a ver, en el precedente judicial lo que resulta obligatorio es en la ratio decidendi. En la doctrina probable no. En la doctrina probable no solamente la ratio decidendi, o sea, puede constituirse obligatoria también la obiter dicta. Ya, o sea, es toda la parte considerativa, obiter dicta y ratio decidendi es vinculante dentro de la doctrina probable. ¿Por qué? Porque dentro de ellas se establecen reglas de interpretación. O sea, cómo se está interpretando esta norma, ¿cierto? ¿Cómo se debe interpretar esta norma? ¿En qué sentido voy a hacer la interpretación? Si la voy a hacer restrictiva, extensiva, si voy a, no sé, voy a aplicar
algún criterio de interpretación o algún criterio de integración, perdón, o de autointegración. Entonces, en la doctrina probable, a diferencia del precedente judicial, toda la parte considerativa, repito, obiter dicta y ratio decidendi, es vinculante. Listo, vale, Valeria. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Así ustedes digan la pregunta más boba. Quiero que me pregunten esas cosas que ustedes consideran bobas, que a veces son las preguntas más tangenciales de los temas. Hola, profe. Una pregunta. Hola, Rubiela. ¿Cómo Dime. está? ¿Puede por favor Muy volver a bien. explicar el APARI? Sí, mi amor, mira. Pero no te lo voy a explicar todo, porque quiero que me digas qué no entiendes de la par. Vamos a hacer un método mayéutico. No entiendes nada de la par. Rubiela, La segunda, profe. No no entiendo entiendes nada de nada. la APARI. Disculpe. Bueno, mira, tú sabes lo que es la analogía, o has escuchado lo que es la analogía. Rubiela, Sí. bueno, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la pari, también le llaman interpretación analógica. Algunos autores le llaman de esta manera. ¿Por qué se llama interpretación analógica o interpretación a pari? Porque utiliza, digamos, es como esos presupuestos de la analogía. Cuando tú utilizas la analogía, tú partes de, primero, ¿para qué la vas a utilizar? Porque hay un caso que no está establecido dentro del ordenamiento jurídico. Pero tú me vas a decir, pero ¿por qué, doctora, no está establecido, profesora, por qué no está establecido dentro del ordenamiento jurídico? ¿Por qué? Porque hay situaciones que salen nuevas. Las sociedades cambian y de pronto el legislador no alcanzó a regular ese tipo de situación. Y cuando le aparece al juez, el juez no puede decir, no, yo no la puedo no puedo resolver el caso porque no existe norma aplicable o norma específica para resolverlo. Entonces, el juez no puede hacerlo. El juez tiene que resolver a pesar de que no exista la norma exacta para resolver ese caso. Entonces le surge la pregunta, pero entonces, ¿cómo hace el juez para resolver el caso que no está regulado dentro del ordenamiento jurídico? O sea, no existe una norma que resuelva específicamente ese caso. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez va a buscar dentro del ordenamiento jurídico una norma similar, ¿ya? Que regule un caso similar, no igual, porque el igual no existe, un caso similar, y esa consecuencia jurídica de ese caso similar se la voy a aplicar a ese caso que no tiene solución. Repito, ¿por qué no tiene solución? Porque no ha sido regulado aún por el legislador. El Congreso en Colombia, que es nuestro legislador, no ha creado la ley para regular ese tipo de casos. Entonces, repito, el juez no puede decir, yo no puedo resolver el caso porque no existe la norma. No lo puede hacer porque sería denegación de justicia. Y los jueces no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué hace el juez? Repito, va a buscar una norma similar que resuelva un caso similar, o sea, un caso parecido. ¿A cuál? A ese caso que no tiene solución dentro del ordenamiento jurídico, y le va a aplicar la solución de ese caso parecido. ¿Cómo vamos hasta ahí, Rubiela? Bien, profe, bien. Bueno, entonces mira que hay que partir de dos situaciones. Una situación A, que es la que no tiene solución, repito, porque no existe la solución dentro del ordenamiento jurídico aún, y una situación B, que es la que ha sido resuelta, la que tiene solución, la que ha sido regulada por el ordenamiento jurídico.
¿Ya? Entonces, recordemos que el procedimiento APARI es un procedimiento de interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente se van a agregar supuestos que no estén establecidos dentro de esa norma, dentro de esa situación B, dentro de ese caso similar, y que esos supuestos que agrego me van a permitir resolver la situación A, que es el caso que no tiene solución, porque no existe aún la norma. Repito, recordemos que el procedimiento a pari, a fortiori y a contrario son procedimientos de interpretación extensiva. Y recordemos que la interpretación extensiva lo que se hace es ampliar el alcance de la norma agregando supuestos que el legislador quiso agregar, pero que no lo hizo, se quedó corto. ¿Ya? Entonces, a través del procedimiento a pari, a esa norma, a esa norma que regula la situación B, voy a agregarle unos supuestos que me van a permitir resolver la situación A. Recordando que la situación A es la que no tiene solución y la situación B es la que tiene solución y que es similar a la situación A. ¿Cómo vamos hasta ahí, María Rubiela? Bien, profe, bien, ya estoy cogiendo el hilo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a un caso particular que yo les hablaba. Resulta y pasa que antes de que existiera la ley 54 del 90, que es la que regula la unión marital de hecho, ¿cómo hacíamos o cómo hacían aquellas personas que no estaban casadas, ojo, que no estaban casadas, pero que habían convivido durante un tiempo, habían tenido hijos, habían constituido un patrimonio común, pero que obviamente no se podría generar la sociedad conyugal porque no estaban casadas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué? ¿Qué hago yo en ese caso? ¿Qué hago yo con esas personas que no están casadas? Ojo, que no están casadas. Todavía no existe la norma que regule la unión marital de hecho, pero que aún así constituyen un patrimonio común. Entonces, esas personas que no están casadas, le agrego un supuesto adicional a la sociedad conyugal que se llame sociedad patrimonial. Y esa sociedad patrimonial me va a cobijar a las personas que no están casadas, pero que han constituido un patrimonio común. Y por lo tanto, se resolvería el caso que no está previsto, que sería la liquidación del patrimonio de las parejas que no están casadas. O sea, que conviven, pero no están casadas. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Simplemente voy a agregar un supuesto adicional, que sería la sociedad patrimonial de hecho, para poder resolver el caso que no está regulado, que sería las parejas no casadas, el patrimonio constituido o la liquidación del patrimonio constituido por las parejas no casadas. Hay un ejemplo que yo también les daba y se denomina, y pues lo sacamos de una sentencia de tutela. Y hablaba la corte o establece la corte algo que se llama el hijo de crianza. El hijo de crianza. Y es la posibilidad de que, de conformidad a la ley 100,
se establece que la pensión de sobreviviente son para los hijos, cuando hablamos de hijos, se refiere a los hijos consanguíneos, para los padres y bueno, pues para el cónyuge superstite, perdón, para el compañero permanente que le sobrevive, etcétera. Pero en lo que nos atañe es básicamente a un hijo de crianza a quien le fallece su padre. Que en la tutela pues era el abuelo que lo había criado, pero digamos que puede ser X familiar o un tercero que haya tomado a ese menor y haya tenido ese sentimiento haya compartido la paternidad solidaria, o sea, haya ejercido la paternidad sobre ese menor y lo haya criado, pero resulta que esa persona muere y de conformidad con la ley 100, la pensión de sobreviviente solamente está reservada para los hijos. Cuando este hijo de crianza, que ha sido adoptado, es un hijo de crianza, si está adoptado, comparten los apellidos, ¿cierto? Pero si no está adoptado, no es el caso del hijo de crianza, no tienen los mismos apellidos o probablemente no tengan esa relación de primer grado de consanguinidad que lo habilitaría para poder recibir la pensión de sobreviviente. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de casos? La Corte Constitucional lo que hace es agregar un supuesto adicional a la norma de la pensión de sobreviviente y además de los hijos consanguíneos, agrega a los hijos de crianza. Eso es un tipo de interpretación a pari, porque tomo una norma que me está regulando un caso similar, que es la pensión de sobreviviente, pero para hijos consanguíneos, y voy a agregarle un supuesto para resolver ese caso que concretamente no lo establece la norma, como serían los hijos de crianza. Entonces, con esa norma de la pensión de sobreviviente, voy a resolver el caso de la pensión de sobreviviente para los hijos de crianza en razón de de si tiene el derecho de recibirla o no recibirla. Y pues la Corte Constitucional pues dijo que sí tenía el derecho de recibirla. Entonces mira, Rubiela, que hay una situación A, que es un hijo de crianza, que no lo regula la norma, que no le asignan la pensión de sobreviviente porque la norma no lo establece específicamente. Y hay un caso B, que es el hijo consanguíneo a quien sí le permite la norma asignarle la pensión de sobreviviente cuando fallezcan sus padres o su padre o madre. Entonces esa situación B la voy a utilizar para resolver la situación A, que es el hijo de crianza. ¿Y qué hago y cómo lo hago? Simplemente agregando un supuesto adicional, haciendo interpretación extensiva pari, agregando un supuesto adicional a esa norma similar. ¿Y cuál es el supuesto? Pues el hijo de crianza. Y agregando ese supuesto resuelvo el caso A. Entonces, mira, ya te di dos ejemplos en donde aplicamos esa interpretación analógica. Recordemos que la interpretación a pari es la resolución de un caso con la utilización de una norma similar o con identidad de razón a través del uso de la consecuencia, a través de la aplicación de su consecuencia jurídica. ¿Ya? ¿Qué tal, Rubiela, ahora o más o menos? Sí, profe, ya le entendí. Muchas gracias. Con todo el gusto. ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta? Este es el momento oportuno para hacerlo. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Profe, yo. Dígame. ¿Cómo está, profe? Profe, bueno, Muy bien.
Diga. ¿Cuál es la diferencia principal, que no me quedó muy claro, entre la doctrina probable y el precedente judicial? Bueno, hay varias diferencias. Acabé de decirle a Valeria una. Primera diferencia que pues le dije a Valeria, la recapitulo, que en el precedente judicial lo que se vuelve vinculante es la ratio decidendi. Eso es lo primero. En la doctrina probable, toda la parte considerativa es vinculante. Y ahí me voy a la segunda, el segundo motivo. ¿Por qué? Porque la doctrina probable se encarga de establecer reglas de interpretación que son aplicadas a casos análogos. En cambio, que lo que hace el precedente judicial es establecer reglas de aplicación. Repito, doctrina probable es reglas de interpretación. Reglas de interpretación. Precedente judicial establece reglas de aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a la tercera diferencia, que para el precedente judicial, para poder aplicar el precedente judicial o para poder usar el precedente judicial o la regla jurídica establecida dentro de la ratio decidente del precedente judicial, tiene que haber una identidad fáctica. En cambio, que en la doctrina probable no es necesario que haya una identidad fáctica. Pueden haber casos análogos, similares, pero no tienen que ser los mismos. Repito, en el precedente judicial, en la tercera, tiene que haber una identidad de patrones fácticos y jurídicos. En la doctrina probable no. ¿Por qué? Porque el precedente es de aplicación. O sea, yo voy a aplicar la regla judicial solamente si hay una identidad de patrones. O sea, si son los mismos patrones fácticos, o sea, si son los mismos patrones fácticos y las mismas pretensiones, son los mismos hechos y pretensiones. En cambio, que en el precedente judicial, en cambio que en la doctrina probable, no es necesario que haya esa identidad. Simplemente con que sean similares. Casos, por eso dice casos análogos, casos similares. Pero no tienen que ser los mismos. Miren que inclusive para poder apartarnos del precedente judicial, con que haya una condición que sea diferente, es motivo suficiente para que el juez pueda, repito, apartarse del precedente. Solamente con que no coincidan o con que no hay una compatibilidad dentro de los patrones fácticos. No haya compatibilidad, no hay una identidad, dentro de esos patrones fácticos. En cambio, que la doctrina probable, repito, no tienen que ser necesariamente exactos, simplemente similares. Esas son y pues el precedente judicial es más vinculante que la doctrina probable. ¿Y por qué? Porque solamente es necesario uno para que se pueda aplicar o usar el precedente judicial. En cambio, que para que se constituya doctrina probable tienes que tener 3 decisiones. Repito, en cambio, en el precedente con solo uno ya puedes utilizarlo para resolver un caso de identidad fáctica y problemas jurídicos. Listo. Esas son las diferencias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan al respecto? Este es el momento indicado para hacerlo, para exponerlas. Por aquí, Verónica, dime, Verónica. Sí, profe, lo que pasa es que yo no tengo con claridad, no tengo muy claro de lo que trata la escuela egológica, perdón. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, la escuela egológica parte de 4, digamos que de 4 estados. Dentro de esos 4 estados, o dentro de que se establecen pues dentro de la escuela egológica, podemos establecer o podemos hablar del ontológico,
¿cierto? Es decir, se parte del yo. ¿Qué quiere decir? Y voy explicándolo enseguida. Para la escuela egológica lo más importante es el estudio de la conducta del ser, de ese ser. Vamos a estudiar la conducta. Más allá de la ley, vamos a identificar o vamos a identificar digamos, las características o todo aquello que regula esa conducta. Porque es que la norma se va a estudiar es a través de la conducta. O sea, no directamente se estudia la norma, sino que se estudia la norma a través de la conducta. ¿Y qué quiere decir esto? Que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se va a permitir, o sea, todo lo que no está prohibido se va a encontrar permitido. O sea, yo puedo ejercer aquello que no me sea prohibido, yo lo puedo realizar. Entonces, el primer estado de la escuela ecológica es el estudio del yo, ¿cierto? El estudio de la conducta tal cual como está pues, concebida, ¿cierto? Eso en primera medida. El segundo estado de la escuela ideológica es la lógica jurídica formal. Entonces, en la primera ya estudiábamos ese yo, la conducta como tal, ¿cierto? En esta vamos a estudiar la norma desde las diversas partes que la integran. O sea, ¿qué es lo que hace parte de esa norma? ¿Qué es lo que hace parte de esa norma? Vamos a mirar esa relación entre ese ser y esa norma jurídica. Y eso se hace a través de los siguientes estados. La lógica jurídica formal, trascendental y la axiología jurídica. Entonces, repito, tenemos la ontología o lo ontológico, que es el ser, la lógica jurídica, que es la norma, y es esa unión entre esa norma, el estudio pues de todas las partes de la norma, y pues el estudio como tal de la norma, se hace pues un juicio de valor dentro de esa norma. Y posteriormente, digamos que hay una conexión entre lo que es la norma y lo que es la conducta, que es la lógica jurídica trascendental. Entonces, a través de la lógica jurídica trascendental, el pensamiento tiene que ser, pues, verdadero, guardando una relación entre lo que es la norma y lo que es la conducta. Entonces, yo voy a hacer un nexo entre el pensamiento o la conducta y la norma como tal. Pero ¿cómo hago o cómo puedo hacer eso? Y ahí se parte a través de 3 presupuestos. O pues, se parte a través de un método primero y pues de 3 supuestos. Primero, la utilización, o sea, ¿cómo hago esa conexidad entre la conducta y la norma? Repito, la ontología o estudio la conducta. En la lógica jurídica trascendental formal, estudio la norma, cómo está concebida la norma, cuáles son las partes de la norma, cuáles son las premisas, mayor, menor, las consecuencias jurídicas. Voy a mirar todas esas particularidades de la norma, y en la lógica jurídica trascendental ya hago el nexo.
entre el pensamiento o entre la conducta y la norma, y lo puedo utilizar o puedo utilizar un método que se llama el empirismo, método empírico, ¿cierto? O pues inclusive la misma dialéctica para poder realizar ese nexo. ¿Y qué digamos que tiene el juez o qué tiene en cuenta el operador jurídico, qué tiene en cuenta el intérprete más bien para ello? Va a ser una valoración, ya va a valorar la conducta, va a hacer una valoración entre la norma y la conducta. Y va a tener en cuenta los valores. Y ahí es donde entra la axiología jurídica. Porque se va a manejar la realidad con lo social. Es decir, cuáles son los valores que voy a poder utilizar para poder realizar una adecuada aplicación o una adecuada relación entre la norma y la conducta, ¿ya? Entonces, repito, la ontología me parto de la conducta, estudio el ser, estudio ese yo. La lógica jurídica formal voy a estudiar la norma como tal, las partes de la norma, digamos, cómo se enfrenta esa norma a las distintas situaciones. Voy a estudiar todas las particularidades. Tercero, hago el nexo entre la norma y la conducta, hago una valoración a través de métodos empíricos. Y tercero, utilizo los valores para que dentro de ese nexo causal se tenga en cuenta la realidad. Perdón. Frente a esos valores que pueden ser la libertad, que pueden ser la solidaridad, que pueden ser la igualdad. Frente a esos valores, ¿voy a qué? Voy a verificar cómo se está manejando la realidad y cómo voy a hacer esa aplicación de la norma, atendiendo que esa norma ha sido interconectada con la conducta, ¿ya? Entonces, dice Cosio que se une el concepto con el objeto, o sea, se une el concepto que sería pues la norma con el objeto que sería pues la conducta como tal, lo que yo quiero realizar. Y aquello que es lícito no es ilícito, o sea, lo que no esté regulado, yo lo puedo utilizar, yo lo puedo realizar, ¿cierto? Y entonces la lógica de Cosio es, si por ejemplo no está regulado que usted tire basura, si dice que no está prohibido tirar basura en la calle, quiere decir que eso está permitido. Entonces esa conducta que yo la puedo realizar siempre y cuando, ojo, esté interconectada con los valores, ya, con los valores. Entonces miren aquí que no puedo desconocer. Primero, la conducta no se puede interpretar sola, se tiene que interpretar de la mano de la norma y de la mano de los valores. Es decir, que el juez al momento de hacer la interpretación tiene que tener en cuenta, además de la norma, según la lógica de Cosio o según la teoría de Cosio, tiene que hacer esa interconexión entre la norma y la conducta, ¿cierto? Y frente a los valores que se aplican dentro de esa realidad, ¿ya? Porque dice, bueno, no está prohibido botar basura, pero dentro de la aplicación de los valores, eso no se podría realizar. O sea, porque dentro de los valores está el medio, digamos, un ambiente saludable o la salubridad no, un ambiente
medio ambiente, un ambiente salubre o un medio ambiente en condiciones de salubridad. Entonces, para poder, según la lógica de Cosio, tienes que tener en cuenta, hacer esa interconexión, esa intersubjetividad y esa interferencia entre las normas, las conductas y los valores para poder hacer una adecuada interpretación del caso y poder resolverlo. Entonces, según la lógica de Cosio, repito, tienes que acudir a esos 4 estados para poder hacer una adecuada interpretación de la norma, ojo, partiendo siempre primero de la conducta, luego de la norma, luego de la relación entre uno y el otro, y luego de la aplicación de los valores para poder resolver el caso concreto. Y, repito, y con esto concluyo, según la lógica de Cosio, lo establece Cosio dentro de muchas críticas que hace a la teoría también de Kelsen, es que aquello que es ilícito no es ilícito. Aquello que esté permitido, no está prohibido, y viceversa, aquello que no esté prohibido, yo lo puedo realizar. ¿Ya? Entonces, si no está prohibido matar, obviamente yo podría matar. Eso es un ejemplo muy, digamos, muy obvio. Ya, vámonos a un caso muy específico. Si está prohibido sacar a pasear perros peligrosos sin bozal, es decir, que está permitido sacar a perros que no sean peligrosos sin bozal. Entonces, ahí se va a estudiar la norma con base en esas reglas de intersubjetividad entre la conducta y la norma. Creo que traté de ser lo más clara posible porque siempre esa escuela es un poquito compleja, pero traté de, digamos, de establecer lo más relevante sin entrar como a confusiones. Y me falta otra cosa ya para concluir dentro de esta escuela. Les hablaba o les decía de que siempre hay que tener una relación de intersubjetividad, de interferencia. Entonces, ¿qué decía Cosio? Que aquello que afecte a otros o aquellos que me pueda afectar. O sea, la conducta tiene que tener una conexión entre la conducta en interferencia, es decir, una conducta que afecte a otros, y en intersubjetividad que me afecte. Entonces, si no afecta a otros y si no me afecta a mí, esa conducta está permitida. Si afecta a otros y me afecta a mí, esa conducta está prohibida y por lo tanto no sería aplicable. Y para saber esa intersubjetividad o esa interferencia, tengo que acudir precisamente a esos 4 estados y a los valores reflejados dentro de esas dimensiones o reflejados dentro de esos estados, o a la aplicación de los valores para realizar la adecuada interpretación de la conducta en interferencia e intersubjetividad, que es lo mismo de decir, estudiar la conducta frente a lo que frente a lo que me afecta y frente a lo que pueda afectar a los demás. ¿Le quedó claro, doctora? Traté de ser, mejor dicho, lo más pausada y lo más ilustrada posible en este tema. Entonces, si de pronto le quedó alguna duda, creo que me puede decir y trato de
o de alguno de esos puntos que no le haya quedado claro. No, Profesor profesora, Verónica. la verdad es que sí le entendí lo que dijo. Ah, bueno, entonces es simplemente partir de esos 4 estados, el ontológico, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica trascendental y la axiología. Y lo que te decía al final, mirar la conducta desde la interferencia, que sería cómo afecta a los otros, y la intersubjetividad, que es decir, cómo me afecta a mí, que sería la conclusión de que lo que no me afecte a mí, la conducta que no me afecta a mí ni me afecta a los otros, es una conducta que es permitida o que podría ser permitida. ¿Ok? Sí, ya tengo más claridad. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Alison tiene la mano levantada. Profe, Dígame. ¿me escucha? Claro. Bueno, la pregunta es muy boba, pero en los criterios, en los elementos de la interpretación, para ver si usted me podría volver a explicar el gramatical y el sociológico. Bueno, primero que todo, ninguna pregunta es boba, es una pregunta válida. Entonces, con muchísimo gusto te puedo explicar esos elementos. El gramatical, ¿y cuál me dijiste? El sociológico, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos primero con el gramatical, que es como de los 4 principales. Y el sociológico, vamos al sociológico, que es el más, digamos que eso no tiene, mejor dicho, y termino con el gramatical, que puede ser uno de los más complejos. El sociológico, hay unos que, los 4 principales son, ¿cuáles son los elementos de interpretación? El lógico, gramatical, histórico y sistemático. Esos son los 4 elementos, digamos que por excelencia. Sino que hay varios doctrinantes que agregan otros elementos o otros métodos de interpretación. Entre esos está el teleológico finalista, que tiene que ver pues con el fin del precepto o de la norma, y el que tú mencionas, que es el sociológico. El sociológico, lo que tú vas a hacer es que vas a adecuar esa norma a los cambios sociales que se produzcan posteriormente. O sea, tú para realizar una interpretación atendiendo el método sociológico, tú vas a tomar la norma y vas a mirar la realidad y vas a aplicar o vas, digamos, como si fueras a actualizar esa norma a la realidad. Obviamente no todas las normas tú le puedes hacer eso, ¿cierto? ¿Ya? Pero es válido hacerlo. O sea, lo que haces es como si actualizaras la norma a como está a los cambios sociales posteriores. Entonces, vas a adecuar esa norma a ese cambio social posterior. Ese es el sociológico. Utilizar, mirar cuáles son los cambios sociales que se generaron en la sociedad, valga la redundancia, y los vas a aplicar a esa norma que quieres interpretar. Recordemos que son elementos de interpretación, te van a permitir hallar el sentido de esa norma. Entonces acá tú vas a hallar el sentido de esa norma a la luz de qué? A la luz de los cambios sociales posteriores o a los cambios sociales que se produzcan dentro de esa colectividad o dentro de esa comunidad. Y el gramatical, que es el otro que me preguntaste, el gramatical es cuando tú te vas a sustentar o vas a analizar esa norma con base al sentido de las palabras que ella establece. O sea, vas a ir al sentido claro y obvio de esas palabras. Ya vas a entender la norma del punto de vista gramatical buscando el significado de palabra por palabra. Ya, es como si tú tomas la norma y te dice el que matare a otro, y tú vas a buscar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y tú vas a decir qué es matar. Y tú vas a buscar cuáles son los significados de matar. ¿Ya? Y así es con todas las normas. Tú vas a buscar esa norma y vas a mirar el sentido de cada una de las palabras que en ella se establece. Por eso cuando te decía que el método gramatical tiene por objeto la palabra, es porque van a mirar la literalidad de cada una de estas y va a hallar el significado de ellas. ¿Y cuál es el significado? El más claro, lo más obvio. ¿Qué significa matar? ¿Qué significa robar? ¿Qué significa casarse?
¿Qué significa, digamos, el artículo 23? Toda persona tendrá derecho a presentar peticiones respetuosas. Entonces, ¿qué es persona? ¿Quiénes son personas? ¿Qué son peticiones? ¿Qué es respetuoso? ¿Sí me entiendes? Vas a buscar el significado. ¿Qué significa todo? ¿Cierto? El sentido de palabra por palabra, ¿ya? Pero obviamente no puedes apartar o no puedes, digamos que entender el significado de esas palabritas sin mirar el contexto. O sea, el contexto de que en dónde lo vas a aplicar, cuál es el contexto de su aplicación. Ya, si bien vamos a mirar la literalidad de las palabras que se establecen dentro de esas normas que hacen parte de unas disposiciones jurídicas, tengo que mirar el contexto en el que yo lo voy a aplicar, ¿cierto? Si yo voy a hablar de ese artículo 23 que dice toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, entonces yo voy a mirar el contexto. ¿Qué es una autoridad? ¿Se presentó una petición ante una autoridad o no se presentó? ¿Lo hizo una persona jurídica o lo hizo una persona natural? ¿La petición fue respetuosa o no fue respetuosa? Entonces, eso es lo que quiere decir el método gramatical. Voy a estudiar esa palabra por palabra, cada uno de esos enunciados normativos, pero no puedo desconocer el contexto. El contexto de que en el contexto que tú vas, de su aplicación, el que tú vas a resolver o con el que tú pretendes resolver ese caso con esa norma. ¿Ya? ¿Sí te quedó claro o todavía de pronto no? No, profe, muchas gracias, ya me quedó claro. Con todo gusto. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Ninguna pregunta es boba. Todas las preguntas son muy buenas. Esa pregunta de Alison fue muy, muy buena. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, doctora. Aquí no me Profe, sale ¿será que me quién puede hacer el favor alzó de la mano. explicarme los postulados de la escuela de la jurisprudencia de los intereses? Sí, claro. Bueno. ¿Qué no entendiste de esa escuela? O sea, profe, no tengo como muy claro los postulados ya. Bueno, aquí les voy a hacer una salvedad. Yo sé que todas las preguntas están admisibles, pero, ojo, tienen que verse los videos. Ahora no van a preguntarme todos y cada uno de los postulados de todas las escuelas para no verse los videos. Así que, ojo, te voy a resolver la pregunta, pero de aquí en adelante no resuelvo preguntas de escuelas. ¿Ya? Porque tienen que verse los videos. Claro, profe. Sí, Pero te claro, voy a profe, yo me responder la veré los pregunta videos. porque, bueno. Mira, hay que tener en cuenta una cosa. En esa jurisprudencia de intereses, primero hay que tener en cuenta algo que es el concepto, o qué es el objeto más bien, no el concepto, disculpa, el objeto de interpretación. En esta jurisprudencia de interés, el juez no le compete crear pues libremente el derecho como lo hacía la Escuela del Derecho Libre, e inclusive con algunos de la Escuela de la Libre Investigación Científica, sino que tiene que colaborar dentro pues de esa legislación que se encuentre vigente en ese ordenamiento, pues en ese estado. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se inspira el juez para poder realizar esa adecuada interpretación? Pues tiene que partir de los intereses de la sociedad. Por eso se llama jurisprudencia de intereses, porque parte de las convicciones o ideales que se manejan dentro de esa sociedad. ¿Ya? Entonces, en esa escuela
para interpretar una norma jurídica hay que mirar cuál es el conflicto de intereses que se presentó dentro de esa situación, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Y pues para hacerlo, el juez tiene que partir ¿de qué? Pues de las externalidades. Tiene que partir pues de la realidad, ¿ya? Tiene que partir de cuáles son esos ideales que se manejan dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces, para ello, repito, el objeto de interpretación son los intereses reales que la sociedad contempla, ¿cierto? Y el juez lo que hace es estudiar esos intereses y no solamente los intereses, sino la regulación que de esto se hace dentro del ordenamiento jurídico. Repito, dentro de esta escuela, el juez le corresponde, tiene un papel colaborador. Él no tiene esa facultad de crear libremente el derecho, por ejemplo, como la Escuela del Derecho Libre, ¿ya? Sino lo que le corresponde al juez es, o el objeto de interpretación del juez, son los intereses reales, o sea, que se maneja dentro de la sociedad. ¿Cuáles son los intereses, las convicciones, los ideales dentro de esa sociedad? ¿Y cómo se regulan estos? ¿Ya? ¿Cómo yo regulo esos intereses de esa sociedad? Entonces, las normas se van a crear con base a las necesidades de la vida y se van a ajustar con base a esas necesidades. ¿Ya? Entonces, sí, necesitamos establecer, digamos, para que se evite un caos, digamos, normas de tránsito, ¿cierto? Entonces, los intereses de esa sociedad van encaminados ¿a qué? A que haya digamos, que no se establezca un caos vehicular, ¿cierto? Entonces vamos a encargarnos de regular esos intereses. Entonces miren que el objeto de interpretación siempre va de la mano de las necesidades de la sociedad. Entonces se va, el objeto de interpretación, no, discúlpeme, el objeto de regulación o la regulación va de la mano a las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Entonces el juez le corresponde interpretar o realizar la interpretación de esas necesidades, ¿cierto? De esas normas que regulan esas necesidades para resolver el caso. Entonces, ¿cómo resuelvo el caso? ¿A través de qué? A través de la aplicación de los intereses o de las necesidades que tenga la sociedad misma. Entonces, el juez se sujeta ¿a qué? Se sujeta a esos intereses. Parte de esos intereses. Y si no existe la norma, porque el juez no le han podido regularla, ahí sí le correspondería al juez, con base en su autonomía y sus convicciones, y las convicciones, resolver ese caso. Entonces, miren, lo primero es que el objeto de interpretación es los ideales que se establecen dentro de una sociedad y la regulación que de esos ideales se hace. 1. 2. Al juez le corresponde las normas se crean con base a esas necesidades. Entonces, al juez le corresponde resolver el caso con base a las normas que resuelven esas necesidades. 3. Pero ¿qué pasa si no existe la norma? Si no existe la norma, según esta escuela, ahí el juez sí le corresponde llenar ese vacío con base en su autonomía y sus propias convicciones. Y esas convicciones, pues obviamente van de la mano a las necesidades que se manejen dentro de la sociedad. O no necesidades, discúlpenme, a los ideales que se manejen dentro de esa sociedad. Entonces,
Esa escuela tiene esos presupuestos. Además, si la ley reconoce las sociedades, que esa sería la teoría genética de los intereses, y de la mano está la teoría productiva de los intereses, en donde ya el juez va a buscar el interés no solamente pues en las necesidades, ¿cierto? Sino dentro de la sentencia. ¿Por qué? Porque resulta que esas necesidades no estaban reguladas y al juez le tocó hacerlo. Entonces, a los jueces van a buscarla dentro de una sentencia que reguló o que no que reguló, porque las sentencias no regulan, que resolvió esa necesidad o esa necesidad con base en ese interés. Entonces, el juez va a aplicar la ley de acuerdo con los intereses y si no existe la norma, lo hace autónomamente y como lo hizo autónomamente, nace la teoría productiva de los intereses en donde se busca el interés ya en la sentencia que ha emitido el juez. O sea, algo así como un precedente. Algo así, sí. Podrías asimilarlo de cierta manera a eso. Es más, la teoría productiva se sustenta más en esa sentencia. Se construyen nuevas normas según esas circunstancias que pasaron y pues que no han sido reguladas. Porque es que, repito, si existe la necesidad o si existe esa necesidad y esa necesidad está resuelta con los intereses de la sociedad y esos intereses están siendo regulados, pues no hay problema. El juez tiene que aplicar esos intereses regulados. No tiene esa potestad o esa libertad. ¿Ya? Esa sería la teoría genética de los intereses. Pero, ¿qué pasa cuando no está regulado? Cuando no ha alcanzado a regular esas necesidades. El juez tiene que partir eminentemente de los ideales de esa sociedad, ¿cierto? Pero ya se encuentran establecidos dentro de una sentencia. Y a partir de ahí, cuando ya los establecen dentro de una sentencia, nace la teoría productiva de los intereses. Es lo que producen esos intereses, que son sentencias. Y eminentemente esa sentencia, pues van a resolver ese caso y ese caso lo va a utilizar el juez u otros jueces para poder resolver casos similares. Entonces, miren que la genética parte de las necesidades de los intereses y la productiva, si bien parte del interés, pero el interés por medio de la sentencia. ¿Ya? La genética es parte de las necesidades o intereses que han sido regulados, pues por parte del legislador. Esa sería como la diferencia tangencial entre o los postulados de la escuela de jurisprudencia de intereses. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Juan profe. David, dígame, con todo el gusto. Juan David. Sí, profe, ¿me escucha? Perfecto, dígame. Profe, ya que estamos aclarando dudas, lo que pasa es que yo estoy un poquito enredado desde donde usted dijo que buenas tardes, soy su profesora de hermenéutica. No mentiras. Profe, con lo de... No, sí. Eso no me da risa, doctor. Eso no es risa. profe... Se enredó, entonces lo siento, repita la materia. Porque realmente en 2 horas yo no le voy a resumir todo un semestre. Esto no me da risa. Me disculpa, me parece una falta de respeto. No mentiras. Me parece una falta de respeto. No, señor, esto no me da risa. Me parece una falta de respeto. Y me parece una falta de respeto con sus compañeros que han hecho preguntas muy acertadas. Pero decirme usted que no ha entendido todo el semestre, entonces cancele la materia y la vuelva a ver conmigo y presta atención en las próximas clases. Me da mucha pena con usted.
No, profe, yo sí he entendido. No, pero Profe, entonces deje la burla, estamos hablando cosas muy serias. ok, profe, lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo la investigación o los ejemplos de pues, los argumentos a par y por teoría y a contrario, Sí. me enredé un poco en cuanto, pues, de forma conceptual a lo que es el argumento a fortiori, ya que, pues, o sea, esa clase no la pude dar y, pues, cuando vi los videos y investigué más en internet, me enredé, ¿ya? Y pues Claro. se me hizo un poco difícil pues cuando fui a hacer los ejemplos. Entonces no sé si me Ok, podría aclarar un poco más. con todo el gusto. Eso sí es una pregunta adecuada. Por favor, para el resto de los compañeros, seamos respetuosos. ¿Oye? Respetuosos. Bueno, doctor, claro que sí, con muchísimo gusto yo le puedo absolver esa duda. Hay que partir de algo, como le decía la compañera cuando le expliqué la PARI, que son procedimientos de interpretación extensiva. ¿Qué quiere decir que son procedimientos? Es decir, son formas en las que usted puede hacer la interpretación extensiva. Entonces tengo que partir diciéndole qué es la interpretación extensiva antes de hablar de la fortiori. En la interpretación extensiva, palabras más, palabras menos, lo que se busca es ampliar el alcance de la norma. ¿Y cómo yo lo voy a ampliar? ¿Cierto? Yo voy a agregar un supuesto. Son supuestos adicionales. ¿Pero por qué los voy a agregar? Porque el legislador se quedó corto. Y se entiende que hubiese sido voluntad del legislador regularlo. O sea, el legislador se quedó corto en ese momento, pero eso no quiere decir que no lo hubiese podido regular ahí. Fue que se quedó corto. Le faltó ahí como chispa, por decirlo así coloquialmente. Entonces, dentro de esos procedimientos existen tres: el APARI, que ya pues tuve la oportunidad de explicarlo a sus compañeras, al contrario que no es la pregunta pertinente, y el a fortiori. Entonces, el a fortiori se presenta cuando hay unos elementos que se establecen dentro de una norma, dentro de los supuestos, unos elementos o unos supuestos, más bien vamos a hablar de supuestos. Hay unos supuestos que están establecidos dentro de la norma, ¿cierto? Y hay otros que van a ser más claros y evidentes con mayor razón, utilizando la expresión con mayor razón. O sea, yo voy a agregar en la interpretación a fortiori, voy a agregar supuestos que no están establecidos dentro de la norma, partiendo de supuestos que sí lo están, ¿ya? Y esos supuestos que sí lo están, ¿cierto? Parten de unas premisas. ¿Y cuáles son esas premisas? Una premisa positiva y una premisa negativa. La positiva es: si se permite lo más, se va a permitir lo menos. Y yo les indicaba un ejemplo de esa situación. Bueno, y la segunda premisa, ya les doy los ejemplos enseguida, es la negativa, que si no se permite, o sea, si no se permite lo menos, pues tampoco lo más. O sea, yo quiero que primero te cabeces de que hay dos premisas. Ya te voy a dar los ejemplos porque quiero como enfatizar un poco más el concepto. Entonces, si se permite lo más, eso que dice que si se permite lo más es lo que está establecido dentro de la norma jurídica. ¿Ya? Es lo que la norma trae, es el supuesto que la norma trae. Y lo menos es lo que no trae la norma, es lo que no está regulado, es lo que no aparece dentro de la norma, y se hace necesario pues hacer la interpretación extensiva. Recordemos que son procedimientos de interpretación extensiva. Entonces vamos a partir de varios ejemplos, pues para tratar de aclararte un poco más cada uno de estos casos. Ok.
Vamos a partir de una normita aquí. Ok. Ustedes saben que hay unas normas que se han emitido dentro de la pandemia, ¿cierto? Hay unas, digamos que reglas que se han establecido, digamos que han limitado ciertos derechos fundamentales inclusive. Entonces vamos a partir de estas premisas. Si no se permite lo menos, es decir, si no se permite circular, si no se permite circular en el municipio de Montería, ¿cierto? Si no se permite circular en el municipio de Montería dentro del horario de toque de queda, es decir, dentro de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, a los mayores de 18 años, tampoco se permitirá lo más, que es transitar a los niños. Repito, si no se permite lo menos, que era poder circular dentro del municipio de Montería, dentro del horario de toque de queda de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, a los adultos de 18 a 60, bueno, en un momento hubo restricción de la edad de 18 a 69 años, tampoco lo más que serían los niños, a pesar de que la norma no especificaba a los niños, simplemente establecía de 18 a 69 años. ¿Ya? Entonces, miren que hay una restricción. La restricción está establecida en si no se permite lo menos. Y la interpretación extensiva, es decir, el supuesto que se está agregando sería con mayor razón tampoco lo más. Es decir, si no se permiten a los adultos, con mayor razón no se permitirá a los niños transitar en la ciudad de Montería. Hay otra norma que está establecida, que es el decreto 5 del 99 de la Alcaldía de Bogotá, que habla sobre los realización de eventos públicos, eventos al aire libre. Y la norma dice, si no se permite el porte de armas, no se permite o está prohibido el porte de armas cortopunzantes dentro de este tipo de eventos. Sin embargo, nada dijo de armas de fuego. Entonces, si no se permite lo menos, que son armas cortopunzantes, pues tampoco lo más, que serán las armas de fuego. ¿Ya? Esa sería la interpretación a fortiori. Entonces, vamos a la positiva. Si se permite lo más, ahí yo les hablaba, era de una norma que habla del secreto profesional de abogado. Y es, si se permite el secreto profesional en los procesos judiciales, con mayor razón se permitirá el secreto profesional en los procesos administrativos. La norma trae ¿qué? Secreto procesional en los procesos judiciales. Es lo que se permite.
¿Qué es lo que no trae? ¿Qué no trae? No existe una norma que diga, no existe la norma que diga el secreto profesional en los procesos administrativos. Entonces, ¿cómo hago yo para resolver ese caso? Me voy a la norma que habla del secreto profesional en los procesos judiciales y extiendo el alcance, agregándole ese supuesto. ¿Y cuál es el supuesto? En los procesos administrativos. Entonces, ¿qué hace la interpretación a fortiori? Siempre se va a partir de una norma. Eso es indispensable, se va a partir de una norma. Y siempre se van a agregar supuestos. Y con ese supuesto que se agrega, voy a resolver un caso que no está expresamente regulado. ¿Ya? ¿Por qué no está regulado? Porque el legislador se quedó corto. Entonces, con la interpretación extensiva, me va a permitir a mí que resolver el caso. ¿Ya? Juan David, ¿cómo te fue con la explicación? Ya, profe, mucho mejor. Logré aclarar las dudas porque en los documentos me hablaban un poco más como técnico, pero pues ya con la explicación, usted tocó temas. Tienes que tener en cuenta dos cosas. Es que siempre va a haber un caso que no está regulado. En la interpretación extensiva hay un caso que no está regulado. ¿Por qué? ¿Pero por qué, doctora? ¿Por qué no está regulado? Porque el legislador se quedó corto. Entonces, necesariamente tengo que agregar un supuesto. En el a pari lo hago de forma analógica. En el a fortiori lo hago a través de estas premisas. ¿Cuáles son? Si se permite lo más, se permite lo menos. Lo más está establecido en la norma, lo menos no está establecido en la norma. ¿Ya? No está regulado en ninguna norma. Entonces, con esas premisas, yo voy a poder resolver el caso. ¿Ya? Listo, Juan David. ¿Alguna Sí, profe, otra pregunta? Bueno, doctores, ¿alguna otra pregunta? Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Para eso estamos en este espacio, para ello. Miren que hemos absuelto, varios de sus compañeros han absuelto muchas dudas y esa es la idea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, de pronto algo que de pronto no les haya quedado claro? Miren que varios compañeros han podido resolver. No le tengan miedo el regaño que le hice a Juan David. El regaño de Juan David fue otra cosa diferente. Ya se me quitó la rabia ya. Ya se me pasó. Mara Acosta, cuénteme, doctora. Mara Acosta Santos. Profe, es de la patrística, pero no, o sea, no de todo, sino de, o sea, el papel Sí. de la dialéctica en la patrística. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que en la patrística lo que se busca es, digamos, el estudio de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Es una escuela de interpretación clásica. Y dentro de la escuela de interpretación clásica utilizaban, digamos, algunos métodos para poder interpretar esas palabras de fe, las palabras que se establecen dentro de esa Sagrada Escritura. Entonces, lo primero que hacían los padres de la iglesia, o lo que hacían los intérpretes, era, vamos a buscar primero el significado de las palabras, utilizando así el método gramatical, y luego utilizábamos la dialéctica, que es lo que tú preguntas. Entonces, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica no es más que confrontar esos razonamientos que fueran contrarios, o sea, es como hacer un debate. ¿Qué opinas tú al respecto? Y si habían contradicciones entre ellos, o sea, someter esas contradicciones a debates para hallar la verdad. Eso es lo que busca la dialéctica. Vamos como a debatir. Listo, hallamos el significado gramatical de las palabras, pero aún así tenemos contradicciones. Tú opinas esto o tú consideras que es esto y yo considero que es aquello. Entonces vamos a argumentar cada uno para tratar de resolver. ¿Resolver qué? De resolver, o más bien no de resolver, tratar de hallar el significado más correcto a
a esa palabra o a ese texto. ¿Ya? Entonces ese es el uso de la dialéctica. Vamos a hacer como un debate, una confrontación de razonamientos que fueran divergentes, que fueran contrarios, para tratar de hallar el que es verdadero. Ese sería el uso de la dialéctica. Listo, profe, gracias. Con muchísimo gusto. Inclusive, aquí hago un apunte, en la escuela ecológica, en algunos casos se podía utilizar el juez, además del método empírico, pues la dialéctica. Entonces miren que es un método utilizado siempre en la interpretación. Valentina también por aquí. Hola, profe. Bueno, mi pregunta es sobre las antinomias insolubles, para ver si me puede aclarar un poco más. Sí, claro que sí. Mira, hay eso. dos tipos de antinomia. La antinomia es una contradicción entre normas, ¿cierto? Entonces, las solubles son las que tienen una solución o son las que tienen una solución a través de los criterios, puesto que son emitidas en diferentes momentos, diferentes jerarquías y son de diferente especialidad. Las antinomias insolubles son antinomias que no pueden resolverse a través de los criterios. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ámbito de validez. Fueron emitidas en el mismo momento, tienen la misma jerarquía y tienen la misma especialidad. Entonces, ¿cómo haces tú para resolver? Porque no puedes acudir a los criterios. Entonces, para hacerlo, tienes que acudir a los test de razonabilidad, usando la ponderación y o la armonización. O sea, porque cuando hay conflictos entre principios, se utiliza la ponderación o la armonización. Entonces, ¿qué es? Vamos a mirar dentro de, vamos a, en la ponderación se va a sopesar cuál principio tiene un mayor peso y ese es el que se va a aplicar. Y en la armonización, lo que se utiliza es mirar todos los principios o todas esas normas como parte de un todo e interpretarlas no de forma unívoca o interpretarlas de forma aislada, sería la expresión, sino interpretarlas en forma conjunta, ¿ya? O sea, voy a hacer o voy a resolver esa contradicción a través de hallándole el sentido a esos principios en forma conjunta. Es por eso que en la sentencia que ustedes eligieron, la 287-2001, resolvían esa antinomia constitucional a través de esa armonización, que era el principio de no incriminación con el principio de igualdad y el de la unidad familiar. Entonces, ¿qué hicieron? No vamos a sopesar porque aquí no es que pese uno por encima del otro. Aquí es un tema de qué? De armonización. Vamos a mirar o vamos a resolver el caso utilizando, interpretando todos esos principios en forma conjunta. Entonces, no voy a aplicar para resolver el caso solamente el principio de incriminación, sino que voy a tomar el principio de incriminación, el principio de igualdad, el principio de unidad familiar, y voy a entenderlos todos de la mano. Ninguno va a estar por encima del otro, sino que va a estar en igualdad de condiciones y así voy a poder resolver esa contradicción. Esa sería la antinomia insoluble, que también se pueden llamar, pueden estar dentro de ese tipo las antinomias constitucionales. Listo, muchas gracias, profe. Con todo el gusto. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si aquí alguien levantó la mano. ¿Alguien más tiene alguna duda?
¿Alguna duda, pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna pregunta? Revisen bien, miren sus Hola, apuntes. Dígame, una preguntita, profe. dígame. Dentro del precedente judicial, cuando dicen que el juez se puede apartar de este, hablan, Ajá. hablan sobre unos requisitos específicos y generales. Entonces, yo no interpreto muy bien esos requisitos específicos. Bueno, Entonces, si dime usted me cuáles son podía, los que no interpretas muy bien. Háblame de cada uno de ellos y yo te voy diciendo. profe, pero en general, o sea, lo que Dime cada uno de ellos. que no los tengo, profe, ya no, o Ah, sea, bueno, entonces si no los tienes, ¿cómo sabes que no los entiendes? porque, profe, cuando estábamos haciendo lo de la sentencia, yo los leí y o sea, no me quedaron muy claros porque son como 9 requisitos específicos. Los generales sí, bien, pero los específicos son los que los tengo en duda, profe. Usted no, pero si quiere Lo de procedencia de yo acción de lo tutela, puedo sí, buscar. claro, si quiero te los doy. Mira, Listo. eso es la procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, ¿cierto? Sí, profe, sí. Bueno, mira, primero lo que pasa es que primero que todos los requisitos generales tienes que tenerlos todos, o sea, para poder hablar de la procedencia, ¿cierto? O sea, no puedes, digamos que, a diferencia de los específicos, que con uno que tengas, ya. Entonces, no puedes pasar a los específicos sin cumplir con los generales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales? Primero, que sea de relevancia constitucional. Pues, ¿qué quiere decir? Que, pues, que eminentemente sea el resorte de la acción de tutela, o sea, eh, de que haya qué, pues de que se pueda hacer su estudio a través de la acción de tutela, ¿ya? Entonces, eso sería de relevancia constitucional y más aún, pues que se estén vulnerando derechos fundamentales. Ese sería como el primer requisito, el primero. El segundo de los requisitos es que se hayan agotado, pero absolutamente todos los medios ordinarios y extraordinarios. Por ejemplo, en el caso pues, de la tutela, de que haya presentado los recursos, de que haya presentado la demanda, si presentó, pues en este caso será la nulidad y restablecimiento del derecho y le fallaron en contra, tiene que apelar, o sea, no puede obviar ninguno de esos mecanismos, porque digamos que, bueno, le fallaron en contra y no apeló, ahí se incumple con ese requisito. Entonces, la Corte revisa o es muy, digamos que muy precisa para, digamos que para el cumplimiento de esos requisitos. O sea, tienes que haber agotado absolutamente todo. Ha habido muchos casos en donde la Corte rechaza las acciones de tutela contra providencia judicial cuando, pues cuando no, digamos, no presentan los recursos o no presentan todos los recursos. ¿Cierto? Porque a veces presentaron el recurso de apelación, pero no el de reposición, perdón, y no el de apelación. Y entonces ahí se va o se cae todo. O sea, entonces, pues ahí la Corte ha sido enfática siempre como en revisar cada uno de esos pormenores. Bueno, tercero de los requisitos, me disculpan si no voy en el orden, está el principio de la inmediatez, o sea que la afectación que se presente, o sea, que si bien tú has agotado pues todos los recursos, se hagan dentro de los términos prudenciales y que la interposición de la acción de tutela también se haga pues dentro de los términos prudenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos que, bueno, usted va a venir interponiendo los recursos, presenta la demanda, ¿cierto? Pero digamos que pasaron 10 meses desde que le resolvieron y no presentó la tutela sino 10 meses después o 11 meses después, que eso es lo que hablábamos pues un poco con Elkin respecto al término pues, de la crítica que se hacía con esa sentencia de la inmediatez, pero bueno, eso ya es un tema pues ahí de la Corte por no ser por no ser tan exigentes al respecto. Entonces, que se presente la acción de tutela dentro del término o dentro de un término prudencial, ¿cierto? O sea, no es
que 10 meses, un año después. Y obviamente, si usted no la presenta dentro de ese término prudencial, tiene que haber una justificación de que no la pueda presentar, ¿cierto? O sea, ¿por qué no la presentó? Tiene que haber una justificación para ello. Entonces, si usted no presenta la justificación, pues ahí se le cae la demanda. Además de eso, pues tiene que haber una justificación. También se puede presentar o se puede incumplir con ese requisito si es un sujeto de especial protección o se encuentra en un estado de indefensión. Ahí, digamos, una persona que se encuentra en situaciones de discapacidad no es lo mismo a una persona que esté en una situación normal, porque pues le es más difícil poder acceder a esos mecanismos extraprocesales. Y pues, bueno, que haya una justificación y pues que haya un plazo razonable siempre. Entonces, tenemos relevancia constitucional, tenemos el que se cumpla la inmediatez, tenemos que se agoten todos los medios ordinarios y extraordinarios, también tenemos que se dé una irregularidad procesal, pero que esa irregularidad sea decisiva al momento de tomar la decisión. O sea, no es que digamos que no sé, una irregularidad procesal que sea decisiva, pues que no se haya integrado todo el litis consorte necesario, pero una irregularidad procesal que no sea decisiva, por ejemplo, de que, digamos, de que usted no se le haya notificado, pero posteriormente haya hecho, digamos que haya una indebida notificación, pero que eso se fue subsanado posteriormente a través de digamos que una notificación por conducta concluyente o digamos, usted alcanzó a contestar la demanda dentro de los términos. Bueno, entonces sí hubo una irregularidad, pero fue subsanada y no fue determinante para tomar la decisión, ¿ya? Entonces, que esa irregularidad sea determinante. Ya, por ejemplo, una irregularidad determinante es que no se tenga en cuenta una prueba. Eso es una irregularidad determinante, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los requisitos que se tienen. Además, se tiene que identificar de forma clara cuáles fueron los hechos los hechos que se vulneraron y los derechos pues, que fueron afectados dentro de ese proceso judicial, pues una identificación muy clara de los hechos y los derechos afectados. También de que no sea tutela contra tutela, o sea, tiene que ser una sentencia emitida dentro de un proceso judicial y no de una tutela. Una vez cumplido con todos esos requisitos es que se pueden ir a los requisitos específicos y con uno que se incumpla es suficiente, que son defecto orgánico, que es cuando no es el competente, ¿cierto? Es, digamos que tenía que fallar, el juez que conoció del proceso no era el competente, digamos que tenía que conocer el juez del circuito y conoció el juez municipal, ahí hay un defecto orgánico, un defecto procedimental absoluto, donde, digamos, no acogió a las normas procesales. Hay un proceso, todos los procesos tienen unas normas que deben seguir, no unas normas, perdón, unas disposiciones normativas que deben seguirse. Por ejemplo, si es un proceso penal, como el que ustedes han visto hasta ahora, ustedes saben que se tiene que presentar ante el juez de conocimiento, el juez de control de garantías para que haga la imputación, legalización de la captura, imputación y la imposición de medidas de seguridad, de seguridad sería ante el juez de control de garantías, después viene la acusación y después viene la sentencia, por decirlo así. Entonces, si usted no cumple, digamos que se vuela una de esas etapas, ahí habría un defecto procedimental. Entonces, podría atacarse esa decisión por ahí. Un defecto fáctico, cuando hayan deficiencias probatorias, no se tuvieron en cuenta las pruebas dentro de ese proceso, ¿cierto? Digamos que habían que practicarse unas pruebas y no se practicaron, o que habían unas pruebas determinantes dentro de ese proceso y
Y esa decisión no se tomó con base, y esa decisión se tomó al haber esas deficiencias probatorias, a pesar de esas deficiencias probatorias. Entonces, ese sería un defecto fáctico. Defecto sustantivo cuando se basa en unas normas que pues no son aplicables dentro de ese caso. Digamos que se sustentó en unas normas o interpretó unas normas de forma inadecuada o esas normas no era la adecuada para ese caso, ¿ya? Entonces, ese sería un defecto sustantivo. El error inducido es cuando un tercero hace caer en un error al juez. Por ejemplo, cuando hay un falso testimonio, eso puede recaer en un error inducido. El juez se puede equivocar porque se sustentó en esa prueba que era un testimonio y resulta que ese testimonio es falso. Una decisión sin motivación, pues eminentemente al momento de fundamentar, el juez no hace una adecuada argumentación, digamos que no analiza en debida forma el caso y pues no lo argumenta. Y finalmente los últimos dos, cuando hay una violación de la Constitución, eminentemente se viola normas constitucionales o cuando se viola el precedente judicial, que era pues el meollo del asunto en la sentencia, cuando cuando se desconoce no, el desconocimiento del precedente hace relación a cuando no se aplica ese precedente judicial por parte de ese juez. Es decir, esa ratio decidente y esa regla judicial que estaba establecida dentro de ese precedente no fueron aplicados. Y entonces cualquiera de esos requisitos específicos pueden ser solicitados por el juez. Los requisitos generales sí tienen que ser todos. ¿Ya? ¿Resuelta su duda, doctor? Sí, profe, sí. Muy bien, profe. Bueno, Ahora ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O duda que tengan? Dudas. Preguntas. Listo. Entonces, ¿dejamos hasta ahí o todavía tienen más preguntas? Hablen ahora. Bueno, voy a ver si veo las manitos aquí levantadas. Bueno, no hay más manos levantadas. ¿Alguna otra pregunta? Revisen a ver. Bueno, entonces vamos a concluir el día de hoy. Muchísimas gracias, todo un éxito esta ronda de preguntas. Quiero agradecerles por su participación, por sus preguntas, porque bueno, eso también le sirven a los otros compañeros que a veces se quedan calladitos y eso también sirve pues para retroalimentarlos a ellos. Dos cosas. Primero que todo, quiero agradecerles pues por este semestre, por todo el tiempo pues que invirtieron en escucharme, digamos que en realizar todas estas actividades, en todo este proceso de aprendizaje. Muchísimas, pero muchísimas gracias por hacer parte de esta clase. De antemano quiero pedirles disculpas si en algún momento les dije algo que los haya ofendido, inclusive, bueno, ahora Juan, que le cogí rabia con Juan ahora, pero realmente Juan, no te preocupes, realmente yo no me molesto con ninguno de ustedes, yo soy como como del ratico pero no, yo nunca me he molestado con ningún estudiante ni nada, hasta que quiero disculparme de antemano si en algún momento les han sentido o hecho algún tipo de comentario que los haya hecho sentir mal. Nunca ha sido mi intención, por el contrario, siempre he querido pues que ustedes pues
pues sean de lo mejor posible. Resalto de este salón que este salón, sin querer comparar, pero es un salón muy equilibrado, muy bueno, muy participativo. Sigan así realmente. La gran mayoría son personas, son estudiantes muy participativos, muy buenos estudiantes, muy centrados en todo. Entonces, hay que resaltar pues las cosas positivas. Sé que es difícil, es muy difícil el estado en el que nosotros estamos, dar estas clases así, porque requiere un esfuerzo adicional de parte y parte y sobre todo de ustedes, realmente de ustedes porque tienen que hacer un esfuerzo adicional dentro de este proceso de aprendizaje que es nuevo para todos ha sido nuevo, pero creo que han salido adelante. Creo que han dado mucho de ustedes no solamente creo que en esta materia, en todas, han dado mucho de ustedes pues para que a pesar de todas las dificultades que se pueda generar por la pandemia, el estrés, los problemas, todo, las enfermedades, las situaciones dentro del hogar, sé que han hecho un esfuerzo, pues el tema del internet, la luz que se le iba a varios compañeros, sé que todas esas dificultades que se han podido presentar, ustedes han podido superarlas, han podido seguir adelante, han podido seguir su proceso formativo, no se han rendido, digamos que han dado el 100 por 1 para ello y quiero felicitarlos por eso, felicitarlos porque ustedes son unos berracos, porque no es fácil estudiar como ustedes están estudiando, no es fácil ser disciplinados en este tipo de en este tipo de educación, en esta forma de educación, pero sé que lo han hecho posible. Entonces, primero que todo, excusarme si en algún momento los he hecho sentir mal. Nunca ha sido mi intención. Por el contrario, quiero que ustedes pues den lo mejor de ustedes. Segundo, felicitarlos por que han salido adelante de su proceso formativo en esta y en todas las materias, porque a ustedes básicamente les ha tocado estudiar virtualmente. Iniciaron presencial, pero a pocas semanas tuvieron que irse a la virtualidad. Entonces, felicitarlos. Tercero, instarlos a que continúen así y muchísimo mejor, sigan mejorando día a día, porque no sabemos hasta cuándo nos vamos a volver a reintegrar, van a volver a esta normalidad, a la normalidad, pues a lo que consideramos normalidad. No sabemos todavía, entonces instarlos a que sigan mejorando, a que no desfallezcan en ese esfuerzo que están haciendo, a que vale la pena, de su formación vale la pena, vale mucho la pena, y que a pesar de las dificultades van a salir victoriosos en esta carrera. Y finalmente, pues despedirme. Nuevamente, si quieren verme nuevamente, doy una optativa que se llama, bueno, ustedes son un ciclo nuevo, entonces creo que va a ser un poco diferente con ustedes porque manejan el tema de las optativas va a ser de otra forma. Entonces probablemente no sé si nos veamos más adelante, no sé si en consultorio jurídico nos volvamos a ver, no sé qué nos traerá más adelante. Sin embargo, cualquier situación, cualquier cosa, con muchísimo gusto estoy a su disposición. En la facultad, ustedes todos tienen mi número, si tienen alguna dificultad, yo soy la coordinadora del área de Derecho Público, yo coordino todos los profesores de Derecho Público, si tienen alguna dificultad, pues aquí estoy pues de la mano para colaborarles.
en lo que ustedes necesiten y dejar pues quedarme a su disposición. Entonces, muchísimas gracias. Esta va a ser, pues, obviamente esta va a ser nuestra última clase. Ya nos vemos nuevamente el día del examen, de conformidad a la fecha que fije la facultad, que va a ser, como les dije anteriormente, entre el 10 y el 15 de mayo. Ya todas sus notas están en el sistema. Aquellos que tengan de pronto inconvenientes con la nota, por favor, pueden escribirme al interno para verificar. Y pues no, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz tarde y pues cerramos pues la hermenéutica jurídica el día de hoy. Listo, profe, muchas gracias a usted por todo. Listo, Sí, profe, doctor. muchas gracias. Gracias. Igual. Gracias.